Muy bien. Buenas tardes. Hola. Estamos aquí en esta optometría, en esta institución con más o menos 40 años aproximadamente al servicio de la óptica. Estamos con la doctora Blanca Bustamante. Muy bien. Adam, justamente. Bienvenida. ¿Cómo está el día Hola. de hoy? Muy bien, gracias. ¿Y tú? A ver, También muy bien. qué Mire, bueno. aquí venimos con algunas dudas acerca de oftalmología. Quisiera preguntarle, ¿cuál sería la principal característica que se enfoca la oftalmología y cuál es la diferencia con un bueno, con la optometría? Bueno, los oftalmólogos somos médicos que nos especializamos en las enfermedades de los ojos. Sí, esa es la principal diferencia. El optometrista es un licenciado porque ya van a la universidad, pero no son médicos y ellos se dedican más a lo que se refiere más a la refracción, a la graduación de los lentes, por decirlo de alguna manera. Pero ellos no estudiaron la carrera de medicina. La diferencia es que nosotros somos médicos y los optometristas son licenciados en optometría. ¿Eso significa que la oftalmología más bien es una especialidad de la medicina? Sí. Usted para ser oftalmóloga primero estudió sus casi 7 años de carrera. De medicina y después los 3 años de oftalmología y ya existen subespecialidades. Por ejemplo, yo estudié 2 años más de oftalmología pediátrica, pero existe el segmento anterior, retina, uvea, órbita, sí, o sea, existen otras subespecialidades dentro de la misma oftalmología. ¿Y qué fue lo que más le gustó de la oftalmología o por qué fue que se decidió a estudiar una especialidad en esto? Me gustó porque era una especialidad en donde había la parte quirúrgica también, ¿sí? Sin ser una especial meramente de estar en un consultorio, sino también en un quirófano. Me gustó eso. Además de que cuando cursé, mientras era estudiante, oftalmología, pues me apasionó, ¿no? El ojo, que es una maravilla. Tanto le gusta como la clínica como estar en quirófano, exactamente es lo que me Sí, acaba de decir. sí, las dos cosas. Dentro del quirófano, ¿qué es lo más complicado en lo que se ha visto envuelta en una cierta cirugía? Por ejemplo, ya sea glaucoma, cataratas o algo así. Eh, Afortunadamente no he tenido algo terrible, pero sí hay situaciones que te puedes poner a temblar, como por ejemplo que al estar operando se te rompa la cápsula posterior del cristalino y se te vaya a ir tu cristalino a la retina, por ejemplo. ¿Sí? ¿Podría contarnos un poquito más acerca de ese momento en el que le haya ocurrido? No me ha ocurrido, pero ha ocurrido. ¿Sí? O sea, existen complicaciones dentro de las cirugías, no solo de catarata, de glaucoma, eh, que te pueden poner tenso. Actualmente utilizamos ya un aparato que se llama facoemulsificador para la cirugía de catarata y entonces en ocasiones el cristalino está un poco duro y no podemos romperlo y tenemos tiempo para que la córnea no se descompense. Entonces ahí sí empiezas a sufrir un poquito, pero en general, afortunadamente, pues nos ha ido muy bien. Gracias a Dios. ¿Nunca se ha visto también, por ejemplo, en la situación de un paciente de emergencia que ha llegado por algún accidente y tenga que usted intervenir para retirar cierto objeto, por ejemplo, vidrios o metales? Principalmente heridas corneales, cristal, ¿sí? Que ya al quitarlo, el cristal se aloja en la córnea. Al quitarlo, pues el ojo pierde volumen, entonces lo tienes que operar de inmediato y generalmente son personas jóvenes. Y entonces, pues ahí lo bueno es que se rescata en la mayoría de las veces el ojo. Lo malo es que muchas veces pues queda una cicatriz corneal que les disminuye la visión. Para usted, ¿cuándo consideraría oportuno recurrir con un oftalmólogo y cuándo con bueno, con un especialista en optometría? Yo considero que siempre tendríamos que recurrir a un oftalmólogo la primera vez que sintamos que no vemos bien o que nos arde el ojo o lo que sea. El oftalmólogo va a determinar que realmente tu problema sea una cuestión de óptica
y no que tengas una enfermedad. Porque hay enfermedades que no dan muchos síntomas, por ejemplo, el glaucoma, y entonces hay personas que solamente pues se gradúan sus lentes anualmente o cada 2 años y nunca se toman la presión ocular y resulta que después de varios años ya tienen la enfermedad o ya se les hace el diagnóstico tardío. Entonces, yo considero que la primera vez deberían ser tratados por un oftalmólogo y ya él determinará si solamente son los lentes, pues lo canalizará con el optometrista o en ocasiones uno mismo hace la refracción de los lentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cada qué tiempo consideraría oportuno recurrir como a una cita preventiva con un oftalmólogo? Mínimo una vez al año. Una vez al año. Y si eres diabético, de menos de 10 años, cada 6 meses, y de más de 10 años, cada 3 veces al año, si todo está bien, si tienes un control adecuado de la diabetes, de la hipertensión, por ejemplo, que son las enfermedades más frecuentes, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes o por qué es más el tiempo, menor el tiempo que debería recurrir a un oftalmólogo una persona diabética? La diabetes es una enfermedad crónica que no necesariamente todos los pacientes llevan un buen control de los niveles de glucosa. Entonces estos van condicionando enfermedades no solo en el ojo, sino en todo el organismo, porque afecta los vasos sanguíneos de todo el organismo. Entonces a nivel ocular se puede presentar una opacidad en el cristalino, que se llama catarata, lesiones a nivel del trabéculo y provoca una hipertensión ocular que puede llegar a un glaucoma o las lesiones graves a nivel de la retina, con una retinopatía diabética. Es precisamente por esto que, por ejemplo, para una persona diabética que el oftalmólogo tiene que ser un especialista y antes de eso haber estudiado medicina, ¿no? Porque si no podría haber cierta confusión o no sé, ¿podría explicarnos un poquito más acerca de qué se tiene como que considerar en un paciente para atenderlo de un ojo con ciertas, por ejemplo, con otros padecimientos? Hay padecimientos que se asocian a tener alguna enfermedad a nivel de los ojos. Ya hablamos de la diabetes, que puede ser la hipertensión, la artritis reumatoide, por ejemplo, que condiciona generalmente una resequedad ocular importante. O los medicamentos que se utilizan para la artritis reumatoide pueden dañar principalmente la retina. Entonces, son pacientes que tienen que acudir al oftalmólogo para ver que ni la enfermedad ni el tratamiento esté causando problemas. Por ejemplo, ¿hay alguna enfermedad en específico que pueda hacer que se confunda alguna enfermedad directamente en el ojo y que no sea como que necesariamente atenderlo en este punto en específico? Por ejemplo, algún desorden alimenticio o algo parecido. Por ejemplo, podría ser que nuestra misma alimentación afecte muy de manera, cree un impacto muy importante en nuestra visión. Yo creo que como en todo, si el organismo sufre una descompensación, pues el ojo lo puede resentir, sin necesariamente que el ojo sea el punto clave. Por ejemplo, también hay enfermedades o problemas como la migraña que dan un dolor en esta zona del ojo que es muy intenso. El paciente piensa que está enfermo del ojo y no, lo que tiene es otra cosa que se refleja en el ojo o que doliera en una región del ojo, pero no necesariamente que el ojo esté enfermo. Hay situaciones que podrían confundir que el ojo está enfermo, pero afortunadamente y no, pero el ojo no necesariamente tiene que estar mal. ¿Podría contarnos acerca de por ejemplo, algunas cirugías con láser? Si, por ejemplo, estas cirugías tienen cierta efectividad, porque, bueno, he escuchado también ciertas cosas acerca de las cirugías láser que tanto tienen efectos positivos, pero que a largo plazo podría ser que, como no sé, por ejemplo, que el ojo tiene ciertos músculos y que se puede como que contrarrestar ciertas tensiones en estos músculos, pero a largo plazo el problema de origen no se resuelve. ¿Es esto más o menos así o es de otra forma? Bueno, por lo que me estás preguntando,
yo pensaría que me estás hablando de un estrabismo. Sí, el estrabismo, bueno, se opera generalmente, a los pacientes les va bien, pero hay estrabismos muy especiales en los cuales mejoran mucho, pero no quedan perfectos, ¿no? Como uno quisiera. Hay expertos, incluso hay una subespecialidad en estrabología, y que les va muy bien. Hay cirugías con láser, por ejemplo, para retirar la miopía, que le llaman, que ya no quiero usar lentes, y es eso. Es una cirugía que muchos incluso consideran de tipo cosmético para no utilizar los lentes, ¿sí? Aunque una miopía, no sé, de 4, 5, 6 dioptrías o más, pues ya no te deja hacer tu vida más que con un lente de contacto o una gafa muy gruesa. Entonces, en todas estas cirugías, las de excimer láser, por ejemplo, les va muy bien, un LASIK les va bien. Yo considero que entre los 24 años hasta los 30 y así ya tienen más tiempo de no usar lentes. Muchas personas prefieren operarse cercanos a los 40 cuando ya vienen otras circunstancias a nivel ocular, como es la presbicia, ¿no? Entonces ya se va ahí. Si tu idea es no usar lentes y te operas cercano a los 40, bueno, pues ahí nosotros como oftalmólogos tenemos que explicar al paciente que necesariamente al hacer esta cirugía de lejos vas a ver muy bien, pero probablemente ya por cuestiones fisiológicas tendrás que utilizar tus lentes para ver de cerca. Bueno, yendo a otro tema, por ejemplo, el uso de los dispositivos electrónicos como celular, computadora y demás, ¿qué tanto afectan a la visión? También tenía entendido que la luz azul cierto tipo de luz azul es nociva para nuestra visión. ¿Esto es así o qué tan es el mito en esto? El tiempo, ¿sí? Todo en exceso nos causa problemas. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, en los niños, el tener tanto tiempo incluso puede afectar la visión, que a veces se presentan pequeñas miopías en estos casos. En las personas ya mayores, ojos secos, ¿sí? Y es dependiendo el tiempo, ¿sí? Si yo utilizo, no sé, una hora, pues no va a pasar nada. Usarle un lubricante y nada más. Pero hay personas que están 6 horas por sus trabajos, etcétera. Entonces, que ya sus dispositivos, su computadora o lo que usen, tendrá que usar alguna pantalla, ellos utilizar lubricantes o sus gafas con alguna protección que proteja a nivel ocular. Muy bien. Entonces, lo recomendable sería por debajo de una hora usar un dispositivo, por ejemplo, por el teléfono. Sí, o sea, 2, 3 horas no pasa nada, ¿sí? Pero hay quienes están todo el día ahí en el TikTok. Muy bien. Bueno, última pregunta para ir cerrando. Vemos que el día de hoy también tiene bastante trabajo. Dime. ¿Qué consejos podría sugerir para poder como que llevar un poquito mejor la salud de la visión, de los ojos, para que sean comunes, bueno, que podemos llevarlo de manera cotidiana? Bueno, no aplicarse cosas recomendadas que no son recomendadas por un oftalmólogo, ¿sí? Porque no sabemos, hay muchos mitos en el cual, pues ponte agüita de manzanilla o que te soplen un cigarro o muchas cosas que te inventan que no necesariamente son buenas para un ojo. Entonces, el mejor acudir a un oftalmólogo y evitar remedios que a lo mejor a alguien le funcionaron, pero no sabemos si a ti te funcionarían, por ejemplo. Yo creo que a partir de los 40 años, acudir una vez al año con el oftalmólogo a tomar la presión ocular, a ver cómo está la visión. Los pacientes diabéticos, saber que la visita al oftalmólogo e hipertensos es una visita, así como cada mes van a hacerse sus estudios, bueno, aquí cada 6 meses acudir al oftalmólogo, ¿sí? Y cualquier persona que tenga alguna enfermedad sistémica crónica,
¿sí? ¿Hay alguna enfermedad autoinmune que también afecte a la visión? Por ejemplo, la artritis reumatoide, Ah, es una enfermedad autoinmune. por ejemplo. Entre... El lupus, hay que ver cómo están los pacientes. La tiroides, hay personas que tienen hipertiroidismo, que también tienen lesiones a nivel ocular. O sea, hay muchas veces que el organismo se enferma y de rebote enferma el ojo. Muy bien. Pero no porque el ojo por mí mismo esté enfermo, sino hay algo externo, bueno, algo dentro del organismo que lo enfermó. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Agradezco su atención y la oportunidad para poder estar aquí con ciertas preguntas y dudas que tenía. Y creo que, bueno, bastantes personas tenemos incluso la duda de con quién acudir cuando tenemos ciertas, no sé, síntomas o alguna complicación de algo. Bueno, yo como soy oftalmóloga, yo primero ven conmigo y ya de eso no. Sí, Muchísimas sí, gracias. pero Hasta eso. luego. Ahora sí.